Bien, vemos que tenemos la opción también de trabajar con nuestro PC, con nuestro Mac, directamente entrando en la dirección back.careandboon.com. Esto nos permitirá acceder mediante nuestro correo electrónico y nuestra contraseña a una versión equivalente de la aplicación. ¿De acuerdo? Aquí vemos que existe una barra lateral izquierda que pone los mismos apartados que podemos encontrar a nivel central, que son tutorial, pacientes, colaboradores y condiciones de uso. Estos serían similares a los que encontramos en la aplicación. Después tendríamos unos que son diferentes, que serían el apartado de estadística y notificaciones. Luego entraremos en más detalle. Si entramos en tutorial, vemos que existen los mismos apartados que en la app. Por ejemplo, en etiología, pues encontramos los diferentes puntos que desarrollan las diferentes etiologías con sus respectivas fotografías, que si queremos podemos clicar encima y ver en mayor tamaño. Vemos al final que existe bibliografía por si queremos ampliar conocimiento o tenemos alguna duda. Retrocederemos para ver que existen, bueno, no entraremos en detalle, pero son los mismos apartados que hemos desarrollado previamente en la app. Dentro de mis pacientes, aquí vemos que tenemos los pacientes propios y los pacientes compartidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos entrar en un paciente que es este mismo. Aquí vemos que existen los apartados de datos del paciente, datos clínicos, registro de la herida y registro de visita. Dentro de datos del paciente vemos los datos personales y de contacto. Aquí vemos tres apartados muy importantes, ¿de acuerdo? Que serían realmente los llamativos del formato escritorio, que es el de consentimiento informado. Aquí podemos acceder al consentimiento informado que nos ha firmado el paciente, ¿de acuerdo? Por si necesitamos imprimirlo o compartirlo. Tendremos la opción de editar paciente. Existe algún cambio en una dirección, en un número de teléfono, pues aquí podremos modificarlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos recogidos las características de la primera visita, ¿de acuerdo? De información. Por ejemplo, puede ser que se haya hecho algún nuevo stent o algún nuevo bypass que queramos que quede constancia en sus antecedentes. Aquí tendremos el registro de heridas. Vemos que existe una herida actualmente en cura y una ya curada. Si entramos en registro en herida en cura, vemos que tiene dos registros realizados en la misma fecha. ¿De acuerdo? La única diferencia es la hora. Nos habla de la etiología, la localización, nos da información. Y al igual con el número de registro de visitas. Vemos que tiene 3 visitas, en este caso hechas en la misma fecha y todas recogidas por mí. ¿De acuerdo? Un dato importante que me olvidaba era la opción de generar un informe PDF de los datos del paciente. Todos los datos recogidos podemos generar automáticamente un informe para compartir con el paciente o para tener nosotros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos recogidos datos personales, antecedentes, datos de la exploración física, de la evolución de las heridas en fotografías, de la localización, que en función del número de heridas pues habrá más o menos registros. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto tal vez sería lo llamativo y diferente que no encontramos en la versión aplicación, pero tenemos en el back office. Luego, a nivel de los puntos también a destacar, tenemos el apartado de notificaciones. Aquí vemos que cuando un paciente tiene descargada la versión app paciente y lo hemos vinculado con nosotros, el paciente podrá hacer un empoderamiento y un registro de sus heridas, recogiendo fotografías y marcando una serie de parámetros en un desplegable y mucho más sencillo que el que tenemos nosotros. Pero en función de lo que marque, nos llegaría un aviso indicándonos de que hay algo que no funciona de forma correcta. No pretende ser una herramienta diagnóstica ni de tratamiento, sino simplemente proporcionarnos más información. Gracias a esto, podremos saber si tenemos que adelantar la visita del paciente o, por el contrario, vemos que es un paciente que evoluciona favorablemente y no es preciso tanto autocontrol. Una vez que vemos que hay unos parámetros que han salido alterados, aquí vemos que notificaciones nuevas no tengo ninguna, pero tengo una antigua de este paciente. Vemos que me salió un aviso por un mal color, un mal aspecto de la herida de estado general y de dolor.
Por tanto, con este aviso yo podía acceder a la aplicación del paciente y ver las fotografías recogidas y más información. Vemos cómo lo haríamos. Sería el paciente que hemos comentado, Frank. Hay que decir que son todos pacientes ficticios. Estamos en este paciente y veríamos en registro de visitas, vemos que hay visitas realizadas por mí, pero luego hay autovisitas, visitas que él mismo ha recogido, y una de estas es la que me llega el aviso de que no funciona correctamente. Entonces, aquí podríamos entrar en este registro y me saldría la información que me acabaría de complementar la evolución de esta lesión. Podría ver las fotografías de la evolución y intuir si entre las fotografías y la información la evolución no es satisfactoria, y poder tener acceso al último plan de cura asociado, ¿de acuerdo? Aquí vemos que el dolor es insoportable, ¿de acuerdo? Incluso tendría un apartado de notas por si el paciente quería comunicarnos alguna información. Esto no quiere decir que el paciente tenga acceso a nosotros, ¿de acuerdo? Simplemente es de que el paciente puede transmitir una información a la que nosotros podemos ver, y podemos, en función de esa, tomar medidas para gestionar mejor nuestras consultas. Otro apartado diferente sería el de estadística. Hay que decir que es un apartado actualmente en desarrollo y en esta primera versión es muy sencillo. Nuestra intención es poderlo desarrollar en los próximos meses y tener acceso a una plataforma de explotación de información mucho más amplia. La idea es que cada clic que nosotros recojamos nos permita gestionar mejor la información de nuestros pacientes y pueda complementar cualquier Excel o base de datos que tengamos de forma complementaria. Aquí, por ejemplo, en este inicial muy sencillo podemos ver pues, pacientes que tengan hábito tóxico de tabaco y un antecedente quirúrgico de una cirugía venosa, pues ver cuántos pacientes tenemos. Daríamos en buscar, vemos que de un total de 31 pacientes, tengo 8 pacientes que son fumadores y un antecedente de cirugía venosa, y que actualmente hay 2 con las heridas curadas. Vemos que una media de recuperación de 0 días para un paciente y de 5 para el otro paciente, ¿de acuerdo? Podemos jugar con las franjas de edad de pacientes que queremos trabajar, y la idea es poder tener también el tipo de productos de cura que hemos utilizado, conocer evolución, incluso trabajar con géneros, si queremos ver solamente los pacientes varones o los que son de género femenino, etcétera, ¿de acuerdo? Como os comentaba, ahora mismo es muy incipiente, muy inicial, pero que esperemos que en los próximos meses esa base de datos pues permita una explotación con más información que a la vez nos permita gestionar mejor nuestras propias consultas y aprendamos, ¿de acuerdo?